Doy gracias al Señor por la palabra que trajo Pablo, porque era parte también de lo que en esta mañana quería compartir con cada uno de ustedes. Como, como bien dijo Pablo, vamos a salir a evangelizar, vamos a llevar el nombre de Cristo, pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué mensaje vamos a presentar? O mejor dicho, ¿a quién vamos a presentarle? Y no podemos presentar nosotros algo que no conocemos. No podemos transmitir una noticia que hemos escuchado de otro, sino que nosotros debemos transmitir esta persona habiéndola vivido, no contada por otra. Es muy diferente las dos formas de presentar el Evangelio a Cristo. Entonces, no podemos presentar a Jesús si no le conocemos. A veces escucho a los presentadores en televisión cuando traen algún invitado y se han estudiado su trayectoria, sus logros. Y así todo, por no conocerlo, muchas veces cuentan experiencias que no son verdades o situaciones o errores. Y el invitado tiene que corregirlo y decirle, mire, esto no fue así, no fue tan así, no fue. Porque el periodista que los está entrevistando no conoce o no vivió con esa persona. Entonces nosotros podemos presentar a Cristo sin conocer el carácter de nuestro Dios, habiéndolo escuchado por alguien. Y cuando las cosas son contadas y contadas y contadas y no son vividas, hay cosas que se van perdiendo en el camino y faltan. En el Día del Padre, que nos juntamos en la casa de mi papá, con mi hermano, con la familia, estábamos alrededor de la mesa y jugábamos al teléfono descompuesto. Entonces uno iniciaba una frase y cuando se iba recorriendo todo alrededor se iba perdiendo, especialmente por la zona de mi papá, que a veces no presta atención, iba a decir. Usted iba a pensar que así que no escucha, pero no, escucha bien. Pero ¿qué pasa? Ese mensaje se iba dilatando y cuando el último tenía que proclamar o anunciar o como un heraldo decir o un pregón decir tal cosa, salía cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros no conocemos el carácter de Dios, no podemos hablar sobre Dios. Nosotros debemos vivir, conocer a nuestro Padre para poder transmitirlo. Es muy interesante el hecho de proclamar el Evangelio. Es una proclama, es una proclama, no es algo que uno lo dice como un discurso o como una materia o como un profesor o como una charla, es una proclama. El Evangelio es una proclama a una voz viva. Entonces es necesario que en lo que nosotros vamos a proclamar conozcamos. Porque muchas veces me pasa de abordar ciertos temas que tal vez no tengo toda la capacidad o el estudio para poder abordarlo. Y realmente no me animo porque tengo miedo de hacer agua o porque tengo miedo de cometer algún error cuando proclamo. Pero qué diferente es cuando nosotros vivimos y cuando conocemos lo que vamos a proclamar, el carácter de nuestro Dios. Alguno dirá, bueno, no hay que preocuparse tanto porque el Espíritu Santo hablará en ese momento, cuando vaya a evangelizar.
Y es verdad, pero primero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nosotros para que eso suceda. Porque si usted y el Espíritu Santo en la semana son dos perfectos desconocidos, es imposible que en ese momento, entonces, es necesario que conozcamos el carácter de Dios, de conocer a nuestro Dios para poder hacer esta proclama como un heraldo, como en la antigüedad se mandaba, que no había Facebook, no había redes sociales y no había Instagram y no habían periódicos digitales. En la antigüedad los reyes decían a sus voceros que vayan y proclamen por el pueblo la ley que mandaba el rey. Entonces, estos que iban a proclamar esta nueva ley para que todo el barrio escuche, conocían bien la ley que iban a proclamar. Imagínense si el rey decía vamos a subir los impuestos un 20% y ellos salían y decían van a bajar los impuestos un 20%. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos cuando queremos transmitir el Evangelio. Queremos anestesiar la cosa. Pero la realidad es que todo lo que es el carácter de Dios, su esencia, sea la ira, sea su juicio, sea su parte todo de la santidad y del amor de Dios por nosotros. Entonces lo que nosotros vamos a proclamar son los atributos de nuestro Dios y lo que nosotros nos debemos esforzar es por conocer aquello que vamos a proclamar. Las primeras descripciones de los atributos de nuestro Dios sería imposible en este rato hablar sobre todos los temas, sobre todos sus atributos, pero algunas pinceladas, las primeras, se encuentran al principio en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Ahí empiezan algunas descripciones de nuestro Dios en medio de un pacto renovado que Dios hace con el pueblo de Israel, más precisamente con Moisés y con estas nuevas tablas donde Dios volvería a volcar su ley. Y dentro de todo ese escenario vamos a encontrar algunas descripciones del carácter de nuestro Dios. Abordaremos unas pocas, si Dios quiere, con el correr de los días, si el Señor lo permite, en su misericordia iremos abordando algunas otras más, porque creo que es necesario, si vamos a salir a proclamar, conocer qué es lo que vamos a proclamar. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Jehová vuelve a hablar con Moisés y le dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y ahí empieza la misericordia de nuestro Dios. Y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Vamos a encontrar ahora a continuación algunos cambios con respecto al primer pacto. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra. En el capítulo 3 dice, y no suba hombre contigo, Aarón había quedado fuera, ni perezca alguno en todo el monte, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hasta ahí vamos a compartir en esta mañana esta secuencia en el monte Sinaí, donde vemos algunas de las expresiones del carácter de nuestro Dios, donde dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y aquí podemos ver que todas las acciones de Dios parten de la compasión por la humanidad, por nosotros. Si no hubiera tenido el Señor Dios compasión de nosotros, hoy no estaríamos en este lugar, porque siempre proveyó de un nuevo pacto para acercar a sus hijos debajo de sus alas. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, desde el principio hasta Jesucristo, el pacto eterno que hizo con nosotros. Y cada rasgo está relacionado con la justicia de Dios. En algunas ocasiones Dios impone consecuencias severas como respuesta a la maldad humana. Y dice, pero Dios no es amor, Dios no es compasión, pero Dios es también santo y ama la santidad. Por eso proveyó a su Hijo para que por medio de nuestra fe en Él nosotros podamos renacer a una esperanza viva. Y le pregunto en esta mañana, ¿cómo se equilibran la compasión y la gracia de Dios con su ira hacia el comportamiento destructivo de los humanos? Dios, que es fuego consumidor, que también es grande en misericordia. El carácter de nuestro Dios, todo su carácter está basado en su misericordia por nosotros. Su misericordia generosa y su amor leal, lo cual significa que la ira de Dios es una reacción divina a nuestras decisiones de ponernos en contra de Dios. La ira de Dios es una reacción divina a los pensamientos egoístas de nosotros. Pero esta reacción tiene su raíz en su amor. Porque Él reacciona, porque nos ama, porque nos dio una ley para que la cumplamos, porque como todo padre quiere que a su hijo le vaya bien. Entonces, cuando Dios nos reprende en alguna situación o vienen consecuencias de haberle dado la espalda a Dios, es porque Dios quiere corregirnos para que podamos entender su amor y que podamos entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que nuestras decisiones no son las decisiones de Dios. Nuestras decisiones pasan a ser las decisiones de Cristo cuando Cristo está en nosotros, cuando Él cambia nuestra mente y pone sus pensamientos en nuestra mente. Pero de ahí para atrás, todo es pecado y todo está en contra de nuestro Dios.
Y la ira de Dios es, como bien habló Pablo, es la respuesta a la desobediencia, a aquellos que le dieron la espalda a nuestro Dios. Pero también, como es un Dios justo, y es un Dios de juicio, y es un Dios que ama la santidad, también puedo decirle que es un Dios fuerte, misericordioso y compasivo, que es tardo para la ira y es grande en misericordia y verdad. Porque si no hubiera sido así, yo no estaría en este lugar, ni usted ni yo. Si la ira, 0,01 gramo de la ira de Dios hubiera arrasado con nosotros, no estaríamos en este lugar. Pero Dios es misericordioso. Aún para los que se creen que son perfectos, tengo que decirles que son tan pecadores y que necesitan tanto de la misericordia de Dios como aquel que es pecador. Usted y yo necesitamos de la misericordia de nuestro Dios. Y este atributo de Dios es el atributo de un Dios compasivo. ¿Qué quiere decir compasivo? La definición del diccionario es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y aquí en nuestro lenguaje la palabra compasivo viene del latín compasio, que significa acompañar. Pero la palabra hebrea para la definición de compasión es rakun, que curiosamente esta palabra tiene la raíz en la palabra rechem, que quiere decir matriz. ¿Me sigue hasta ahí lo que le estoy diciendo? Para que podamos entender lo que es la relación que Dios tiene con nosotros cuando hablamos de compasión. No se trata que solamente Dios tiene pena en el corazón por nosotros. Se trata de la matriz, se trata del engendrado, se trata de la relación que tiene un padre y el vínculo que tiene con su hijo. Con la palabra hebrea esta, rekem, que quiere decir matriz, al relacionar esto nos ayuda a entender que la compasión es una manera poderosa de describir el fuerte vínculo que hay entre un padre y un hijo. Yo agarro a mi hijo Pedro o a mi hija Mili y lo que yo más quiero es que sepan que papá siempre va a estar. Que pase lo que pase, papá va a estar para acompañarlos. Que mientras que el Señor me dé la vida, voy a estar con ellos para guiarlos, para acompañarlos, para que cuando salten lobos feroces los pueda defender. Pero también Dios nos da la sabiduría para saber que hay momentos en donde tenemos que dejar crecer a la otra persona. Porque si nosotros matamos siempre los lobos feroces que vienen a la vida de nuestros hijos cuando nosotros no estemos, ¿cómo matarán esos lobos feroces? Entonces los padres hacemos un equilibrio entre hasta acá y hasta ahí, permitiendo que muchas veces abramos el casco amurallado que los protege para que alguna pena entre, para que puedan crecer. Así hace nuestro Dios con nosotros. Y ese es el vínculo que Dios tiene con nosotros. Pero quiero que sepa, hermano y hermana, que Dios siente compasión por nosotros. Y que esta palabra significa que siempre
nos acompañará. Porque somos sus hijos. Mirad con cuán grande amor nos ha amado Cristo, que nos dio el privilegio de ser llamados hijos por Cristo. Entonces, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Por eso hay veces que pareciera que la prueba o la dificultad, Dios no nos está acompañando o no está siendo compasivo conmigo. Pero lo cierto es que a veces como padre queremos que nuestros hijos crezcan. A mí me encanta que mis hijos duerman en la cama nuestra. Me encanta. Los que somos papás saben qué lindo que es poder abrazarlos calentitos a la noche. Que le pongan la mano acá, que le peguen una patada en la espalda. A veces si el viento lo tiene a favor es en la espalda, porque muchas veces tienen la costumbre de, en vez de dormir de una forma vertical, duermen horizontal a lo largo de la almohada y nos da una patada en la boca o a veces nos encontramos durmiendo, he amanecido alguna que otra vez durmiendo casi arriba de la mesa de luz, medio cuerpo arriba de la mesa de luz. Y me encanta que vengan. Pero no pueden tener 14 años y estar durmiendo en nuestra cama. Sin embargo, encuentro muchas veces que en nuestra vida de fe queremos tener 14, 15 años y seguir durmiendo en la cama de mamá y papá. Y perdónenme esta comparación que estoy haciendo, pero ojalá sirva para entender cómo Dios trata con nosotros y su carácter. Dios nos tiene que empujar y decir, ándate a tu cama a dormir para que crezcas. Y he conocido matrimonios, amigos, que los hijos han dormido en la puerta de la habitación, esperando que sus padres los dejen entrar a la cama o haciendo algún gesto para conmover a sus padres para que digan, sí, hijo, vení, acostate. Pero los hijos han llevado su almohada al umbral de la puerta de la habitación de sus padres y han dormido en el piso ahí y sus padres le han dicho no, en la cama no. Entonces, hermanos, Dios trata así con nosotros. Muchas veces nosotros queremos siempre tener una vida de dormir en la cama de mamá y papá, pero Dios hoy quiere que crezcamos. Si usted tapa una planta no va a crecer. Si usted sobreprotege a un hijo cuando sea grande no se va a saber defender. Es necesario muchas veces que el sufrimiento venga para que podamos crecer. Pero a pesar de todo esto, sepa usted que Dios va a estar acompañándolo, mirando la situación. Ahora, fíjese lo que dice Isaías 49. Isaías 49, 13. A ver si podemos vislumbrar apenas. Cantad alegres alabanzas, alégrense la tierra y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero de Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿No se siente así cuando el Señor lo echa de la cama? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios es retratado muchas veces como un padre compasivo a través de toda la Escritura, pero cuando llegamos a Jesús, la compasión se encarna. Jesús comparó sus sentimientos por las personas con el cuidado que una gallina tiene por sus polluelos. Sufrió mucho para que muchos puedan vivir por él. Entonces Jesús dijo: ¿cuántas veces te he querido reunir debajo de mis alas? ¿Quiere ver el modelo de la compasión? Bueno, el modelo de la compasión es Cristo. Cristo demuestra cómo luce la compasión de Dios. Y nosotros también debemos ser compasivos, los unos con los otros. Fíjese si no en el lamento de nuestro Señor sobre Jerusalén, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y dentro de ese lamento estamos nosotros. Porque tenemos una tendencia permanente a querer hacer nuestra voluntad y salirnos debajo de las alas de nuestro Dios. Pero créanme que Dios nos busca para reunirnos nuevamente debajo de sus alas. Una y otra vez. Estas palabras que están escritas en el libro de Éxodo es un pacto renovado. Venían de que Moisés había roto las tablas. Sin embargo, Dios vuelve a mostrar su misericordia. Veía el otro día en Facebook, capaz que lo vio, unos patitos que iban nadando con la pata grande, todos los patitos alrededor, y había una cascada, y uno de los patitos, una cascada grande. Muchas gracias. ¿Para sonarme la nariz? Ah, perdón. Ah, gracias. Perfecto. Ahora sí. Y los patitos estaban ahí, y uno de los patitos se cae por la cascada era grande. Y la pata, esto veo que se quedaron callados, les voy a contar más historias de esto, gracias a Dios, por acá venía la mano, pero si me hubiera dado cuenta antes. Bueno, bueno, y unos patitos estaban ahí, y uno de los patitos se cae por la cascada. Y una cascada bastante pronunciada. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasó? La mamá pata se tiró por la cascada para ir a buscar a ese patito chiquitito que se había caído por la cascada. Muchas gracias. Feliz cumpleaños atrasado. Y la pata grande se tiró para salvar a ese patito chiquitito que se había caído por la cascada. Así, de la igual manera, hace Dios con nosotros cuando nos desviamos. A diferencia de que las 99 habían quedado en el aprisco, como
como la mamá pata se tiró por la cascada, todos los patitos también. No quedaron en el aprisco. Se tiraron todos por la cascada. Y después en un agua más tranquila, como suele pasar a lo largo de la vida, después de una cascada, siempre hay un remanso. En ese remanso se encontraron todos los patitos y vivieron felices. Por todos los patitos, y se juntaron, hicieron un asado. Bueno, entonces, ese es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y mire que nos hemos tirado de saltos importantes, porque somos saltarines. Nos hemos tirado de cascadas grandes y sin embargo, el Señor en su compasión, a usted y a mí, otra vez nos dio una oportunidad de estar debajo de sus alas. Ese es el carácter de nuestro Dios, compasivo, uno de sus atributos, hay muchísimos más. Pero lo primero que tenemos que saber a la hora de ir a evangelizar es que Dios es un Dios justo, que no ama al pecado, que está en contra del pecado, que aborrece el pecado, pero que usted y yo éramos tan pecadores como la persona que va a recibir la palabra. Compasión. Si Dios no hubiera tenido misericordia de Martín Lutero, de Calvino, de Spurgeon, de los más grandes teólogos, por más que usted diga, wow, lo que es este hombre, sí, pero era un pecador igual que usted y yo, y tuvo que pasar por la misericordia de Dios. A mí me deslumbra, hablábamos el otro día, el apóstol Pablo, me impresiona, tengo libros, tengo historias, me encanta, pero también era pecador. Pedro, que dio ese discurso donde se convirtieron 3000 personas, era el mismo que lo había negado tiempo atrás. ¿Me entiende? Por eso nosotros no podemos juzgar si todos tenemos cosas atrás, que si no hubieran sido revestidos por la misericordia de Dios, hoy no estaríamos en este lugar. Entonces, la compasión. Compasión. ¿Cuántas veces, dice el Señor, y ya termino, cuántas veces los quise juntar, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Y no aprendemos, porque somos obstinados muchas veces. Y se acuerda de la perni quebrada. Bueno, la oveja perni quebrada es aquella oveja rebelde que siempre quiere ir para otro lado y comerse otros pastos, otros lugares, quiere vivir a su manera y sin embargo el pastor hace crack, le quiebra la pata y no puede caminar y no la deja tirada, la carga en sus hombros y la lleva. Pero esa oveja sabe que no se tiene que ir más, porque se viene el crack, si no le van a quebrar otra patita. Bueno, nosotros hermanos tenemos quebrado todos los huesos ya, usted y yo. Nos han quebrado de 1000 maneras y aún así todo queremos muchas veces salirnos de debajo de las alas de nuestro Dios. No nos queda hueso por quebrar ya. Sin embargo, ahí también llega la misericordia de nuestro Dios. ¿Vio lo que pasó con el Ocean, con el pequeño submarino que explora los restos del Titanic? Lo que pasó en esta semana, lo que lucha el hombre por tratar de llegar a profundidades que son imposibles, donde la presión del agua y la cantidad de bar, la presión que hace el agua rompió el casco de
de esta nave, y esta nave implosionó, causando la muerte de 5 personas al instante, en ese lugar. Y me recordaba las profundidades y los lugares donde ahí también está Dios. Ahí también gobierna Dios. Ahí también está Dios con su misericordia. Donde el hombre no puede llegar, el Creador está para rodearnos. Entonces, si nosotros, voy a invitar al grupo de alabanza, que ya termino, si hemos recibido compasión, también nosotros debemos acompañar. En Efesios 4:32 dice, habla sobre la nueva vida en Cristo y termina diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, la naturaleza de Cristo es de misericordia. Nosotros también debemos ser misericordiosos con los demás y perdonar, que es parte de la compasión, y acompañar. Piense usted entonces en esto por un instante. ¿Vení? Piense por un instante entonces en esto que hemos hablado. Necesitamos, ahora después te lo doy. Necesitamos nosotros quedarnos debajo de las alas de nuestro Dios para recibir todo lo que proviene de Él. Debemos conocer a nuestro Dios para presentar un evangelio claro como el que Pablo hoy nos habló. Debemos conocer el carácter de nuestro Dios para dar a conocer. Pero créame que por sobre todas las cosas, Dios es misericordioso. Porque si no hubiera sido así, yo no hubiera estado acá. Si no hubiera sido así, no hubiera provisto de un puente para que podamos volver al Padre. Entonces, sepa usted que muchas veces pasará por situaciones, porque Dios quiere que usted crezca. No quiere que usted se enoje y diga: tengo un papá malo que se olvidó de mí, y se vaya. Todo lo que a usted viene de parte de Dios es para crecimiento, para que usted crezca. Yo no quisiera que Él se quede así chiquitito. Yo quiero que crezca, que sea más grande que yo en altura, que tome mejores decisiones que las que he tomado yo. Ruego al Señor por eso, siempre oro y por ellos, y le digo: Señor, que puedan crecer en gracia y en sabiduría delante de ti y delante de los hombres. Yo quiero que ellos sean mejores que yo. Nosotros nunca, jamás seremos mejores que Dios, pero sí Dios quiere que crezcamos. Y todo eso es su compasión. Por eso quiero invitarlo, que si usted no está debajo de su ala en este tiempo, o anduvo por otros lugares, sépase que hoy el Señor está buscándolo para que pueda reunirse debajo de sus alas. Y usted que ya está debajo de sus alas, sepa también que muchas veces el Señor permite cosas para que nosotros crezcamos. Y en esta mañana llévese de que tiene un Dios que es un Padre, que es compasivo y misericordioso con usted y conmigo. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que
has hablado en esta mañana, por lo que hemos cantado, por lo que hemos adorado, por la palabra que trajo Pablo, por tu palabra, Señor, porque hemos podido, Padre, ver, Señor, cómo el desarrollo de tu reino está creciendo, Señor, y que podemos ser parte de ese granito de arena, de contribuir para tu obra, Señor. Gracias porque hemos podido ofrendar, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, queremos meditar en ella, queremos que ella sea nuestra luz y nuestra guía. Yo te pido, Padre, en esta mañana que si hay algún hermano o hermana, Padre, que este mensaje tocó la puerta de su corazón, puedan, Señor, reunirse nuevamente debajo de tus alas, Señor. Que tú los estás, Señor, buscando en este tiempo. Y como Moisés, Señor, postrados queremos adorarte a un Dios fuerte, misericordioso, compasivo, justo, santo, amoroso, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos sigas acompañando en el resto de este día. En un ratito, Señor, tendremos la reunión de matrimonio, Señor, para que tú bendigas ese momento también, Padre. Te agradecemos porque tú has, Señor, sido fiel con nosotros y lo serás, a pesar de nosotros. En el nombre, Señor, de Jesús. Amén y amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Gracias, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Ahora queremos, Señor, irnos de este lugar, Padre, con nuestro corazón ardiendo, Señor, por lo que hemos vivido en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y guárdalos, Señor. Guárdalos cada día y que, Padre, cada día que pase podamos crecer en ti, Señor. Te damos gloria y te damos honra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor le bendiga. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga.